Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva apertura de mercados, el Morning Meeting, como todos los días a las 9:30. Vamos a dar, como siempre, unos minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo a la sesión. Confirmarme que se escucha correctamente y que ahora en las pantallas, pues lo que deberíais tener es la cabecera del nombre del seminario. Gracias. Hola a todos de nuevo. Vamos a dar inicio a la sesión. Estamos prácticamente todos. Muy bien, arrancamos la sesión con ganas y veremos a ver lo que nos depara. Vamos a activar la pantalla como siempre, confirmarme que lo que tenéis es el disclaimer sobre los CFDs y ahora directamente pues, arrancamos la plataforma. Antes de nada, antes de entrar un poco en materia, hoy es el día de Martin Luther King en Estados Unidos. Por lo tanto, como suele ser habitual en este tipo de festivos, las bolsas tienen una operativa limitada o, bueno, pues están cerrados por completo. Entonces, ¿qué podemos ver para hoy o dónde podemos ver cuáles son los instrumentos que podemos negociar hoy? Pues, como siempre, como cuando se publican los datos de los swaps, de los rollovers, nos vamos a nuestra oferta en la página web, información de cuentas, información legal, noticias para traders. En la segunda noticia, bueno, un mantenimiento técnico simple de lo que es la plataforma y de la página web, pero el segundo,
que se publicó el pasado viernes a las 8 de la mañana, ¿vale? Esto, bueno, pues lo podíamos haber comentado el viernes, pero, bueno, no pasa nada, absolutamente nada, porque si ampliamos la información, vemos días festivos, cambio en el horario de trading. Vemos que hoy lunes todos los índices americanos, etcétera, 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 tienen la operativa hasta las 7. El contado está cerrado, pero los futuros sí negocian. Y en las materias primas, donde las principales plazas de futuros de materias primas agrícolas están en Estados Unidos, podemos ver que hoy las materias primas agrícolas no se negocian, así como el VIX. Por lo tanto, hoy poco volumen de negociación, principalmente nos centraremos en lo que pueda pasar en Europa, aunque bueno, pues ahora entramos en materia, sobre todo por cómo cerró el viernes la bolsa y lo que podemos esperar de los resultados económicos de esta semana. Entonces, nos vamos a la página, a la plataforma, análisis de mercados, como siempre, y lo primero que podemos observar es un sesgo muy positivo del euro frente al resto de sus pares. Estamos viendo que, bueno, pues prácticamente no es que haya mucho movimiento, porque las divisas emergentes de mayor volatilidad son las que más están moviéndose, a excepción, de manera bueno, pues excepcional, valga la redundancia, de la libra esterlina. Actualmente es la moneda de países del primer mundo, digámoslo así, que peor desempeño está realizando y bueno, pues viene de la mano del comentario del canciller de Hacienda, el responsable de Hacienda del Reino Unido, que ha dicho que su país no se mantendrá cerca de la Unión Europea tras el Brexit. Y esto ha hecho pues que bueno, pues, la divisa británica pierda y que además las monedas refugio valor seguro como bueno, pues divisa refugio como el yen japonés o el franco suizo, pues también tengan unos rendimientos limitados. De hecho, podemos ver que prácticamente el calor o la intensidad en los movimientos, pues plano, ¿no? Es decir, movimientos de más 0,1, menos 0,1, en algún rango excepcional un 0,2, pero bueno, en Forex ahora mismo poquita cosa en realidad. Aún así, lo que sí podemos saber es que hoy los mercados de materias primas energéticas, y energéticas, lógicamente, nos iremos al Brent y al Texas, son las divisas, bueno, los activos más interesantes. El petróleo, lógicamente, es el principal motor del mercado tras el fin de semana, donde el Brent y el Texas se negocian por encima del 1%, después de las interrupciones en el suministro en dos de los grandes productores a nivel mundial. De hecho, los disturbios que hay en Irak han provocado que el país cierre su producción en su campo petrolero más grande y bueno, pues dado que las Fuerzas Armadas han tomado el control de los puertos de exportación cruciales en Libia, pues bueno, este tipo de incertidumbres sabemos cómo se pagan en precio con movimientos alcistas y con unos huecos que ya vemos que para el caso del Brent cotiza por encima de los 65 con unos 65 y medio con un hueco importante y además la volatilidad muy baja, por lo tanto, como el mercado americano se descuenta como cerrado prácticamente o sin impacto, pues lateralidad podríamos esperar sobre el precio del crudo o estabilización para cubrir el hueco que nos acaba de dibujar el gráfico. En el caso del Texas, muy similar, con una intensidad ligeramente inferior, cotizando por encima de los $59 por barril y bueno, pues en el caso de las materias primas, dadas incertidumbres y el sesgo negativo de los mercados de renta variable, podemos ver que tanto el oro corrige o se rebota al alza después de haber tocado ese suelo en el rango del 78,6 de Fibonacci y en el rango alcista que tiene el canal alcista, que se cotiza por encima de la media del rango medio de su cotización. Y en el caso de la plata, muy similar. La plata tiene un gran movimiento lateral, que es el recuadro de color azul, y un rango lateral secundario, que es el rango de color rojo, y ahora mismo cotiza a mitad de dicho rango, después de haber tocado el suelo. Por lo tanto, podríamos esperar búsqueda de su resistencia y cotiza ahora mismo por encima de los 18. Ya directamente pues nos vamos a lo que es la renta fija para tener el comentario de
los bonos. El americano vemos que tiene un ligero incremento en el precio que hace corregir su rentabilidad del bono, del tipo de interés. Y bueno, pues parece que los movimientos del bono a 10 años alemán de referencia en Europa para el cálculo, por ejemplo, de las primas de riesgo, de los tipos de interés de sus contrapartes del resto de países, es decir, los bonos a 10 años de España, Francia, Italia, etcétera, vemos cómo hay un movimiento cóncavo donde prácticamente bueno, pues hemos visto cuerpos de vela cada vez más pequeños con un movimiento, ¿no?, armonioso que prácticamente está dando bueno, pues, pie a un desgaste en el atractivo o en el apetito inversor, principalmente de los inversores bajistas, que son los que primero buscan posicionarse en valores refugio como la renta fija, y vemos que ahora mismo pues el precio se estabiliza en los 171,5 por encima de, ¿no?, bueno, pues de la curvatura que nos viene dibujando los mínimos previos. Ya si nos vamos a Europa, el resto de el mercado de referencia, después de haber visto desde China un signo mixto, ¿no?, bueno, pues que la mayoría de los índices importantes han cotizado al alza, donde el Nikkei cerró un 0,18 arriba, el índice australiano un 0,22 y el resto de índices asiáticos continentales, es decir, el Shanghai Composite y el Hong Kong Composite, pues vemos correcciones por encima del 1%. En Europa el sesgo que predomina, lógicamente, es el dato de China. Recordemos que uno de los datos importantes que se han conocido de la macroeconomía asiática es que China ha mantenido su tipo de interés de préstamos preferenciales al 4,15%, algo que ha sido descontado negativamente porque se esperaba una bajada hasta el 4%. Y esto está haciendo que, bueno, pues los mercados penalicen un poco esa decisión y, bueno, pues parece que los inversores buscan alejarse un poquito del mercado de renta variable. De hecho, vimos durante la madrugada cómo el DAX alemán abría con una intensidad importante al alza y desde entonces toda la madrugada ha sido un contexto negativo de la mano de los índices chinos y vemos que ahora mismo, después del impulso de haber tocado suelo ligeramente por debajo de los 13.490, pues recupera el índice de los el nivel de los 13.500, utilizando prácticamente el precio de apertura de soporte para buscar, bueno, pues buscar el verde a lo largo de la sesión, pero muy complicado porque la apertura relativa respecto al cierre de ayer todavía le queda un poquito por cubrir. En el caso del IBEX 35, pues después de haber visto cómo tocaban máximos que no se veían desde finales de 2018 y además cerró finalmente un poco por debajo, pero con un cierre dentro de esos niveles máximos que no se veían desde hace prácticamente dos años, hemos visto como el índice ha abierto durante la madrugada con un hueco ligeramente alcista y que prácticamente a primera hora de la mañana pues lo ha cubierto. Podemos ver que en este caso el viernes a las 8 de la tarde fueron los últimos minutos de negociación y ya hoy a las 8 de la mañana el futuro ha abierto con, bueno, pues un par de puntos, ¿no?, 2-3 puntitos por arriba y, bueno, pues ha copiado el mismo contexto del mercado. Bajista completamente, que la media a muy corto plazo para operaciones de day trading y scalping, pues hemos podido ver que ahora mismo ha pasado a ser de un punto medio de soporte a utilizarse como resistencia dinámica y después de converger con la media de 200, impulsarse desde el soporte de los 9.634, pues bueno, intenta aguantar por encima de esos niveles, sobre todo por encima del 9.640, que es un índice, un nivel de FIBO del 100% después de los últimos movimientos correctivos que vimos, bueno, pues desde el 9 de enero, un movimiento correctivo importante y que ya lo ha recuperado, ¿no? Es decir, le ha costado prácticamente una semana y media recuperar esos niveles de los 9.600 y, bueno, pues ahora mismo parece que la ligera resaca, el lateralismo que vimos durante el viernes de la semana pasada, pues ahora mismo busca de nuevo soporte para volver a atacar e iniciar de nuevo una semana. Aparte de eso, poco más. El comentario está en que no podemos esperar mucho de los índices americanos. Recordar que hoy la negociación se limitará hasta las 7 de la tarde para los futuros, porque el contado estará cerrado. Y bueno, pues podemos ver que en principio el contexto general del mercado está haciendo a los futuros descontar aperturas en negativo, que habrá que esperar al martes
para ver cómo arranca de nuevo la sesión del contado. Importante para tener en cuenta durante esta semana son los resultados de Netflix, una de las compañías que le da nombre al índice FAN, que ya vimos hace un par de semanas el seminario sobre este índice que engloba los principales valores tecnológicos del Nasdaq. Pues bueno, publicará sus resultados en el cuarto trimestre tras el cierre del martes, siendo la primera de las acciones de este llamado FAN, ¿no? Los inversores estaremos pendientes de cómo hacer frente al gigante del streaming y, bueno, pues a la oleada de competencia liderada por otro peso pesado que hemos visto, que ha arrancado con muchísima fuerza, como es Walt Disney, con sus licencias de Marvel, de, bueno, pues toda la saga de superhéroes, por supuesto, todas las licencias de Disney y, bueno, pues una competencia feroz donde, bueno, pues prácticamente tienen copado entre las 4 o 5 principales compañías de Internet todas las licencias, todas las productoras y, bueno, pues todos los contenidos audiovisuales que actualmente el consumidor demanda, ¿no? Se cree que la compañía de contenidos ha subido 52 centavos por acción en el cuarto trimestre, lo que supondría un aumento de apenas $0,30 por acción como del mismo trimestre del año pasado. Básicamente después del lanzamiento en abril, ¿no?, de Disney Plus, que es la convergencia o la sinergia entre Disney y Fox, es un desafío cada vez más peligroso hasta la fecha de que Netflix se mantenga como la líder en el mercado de streaming. Aún así, las acciones de Netflix, habiendo bajado un 8% desde que entrara la compañía de Disney, lastradas por, bueno, pues las preocupaciones en torno a la ralentización del crecimiento de los suscriptores y el coste de la producción de alto presupuesto, como alguna de las producciones que ha llevado a cabo Netflix, ¿no? La que, bueno, pues por ejemplo la de Scorsese, un poquito por entrar en detalle, la película del irlandés, ¿no? Pues con los grandes de Estados Unidos de origen italiano, pues bueno, que les costó un ojo de la cara, digamos, la película y en principio parece que la han podido rentabilizar, pero bueno, pues a un alto coste. Mientras que Disney desde entonces y en el mismo plazo, mientras que Netflix ha caído un 8%, Disney ha subido un 24%. En cualquier caso, aquellos que os gusten este tipo de compañías, al igual que hice el comentario en el pasado seminario, os recomiendo el índice FAN porque tiene la misma operativa que un futuro, por lo tanto, no tiene coste de mantenimiento, no tiene coste de financiación, los rollovers son trimestrales, por lo tanto, hasta marzo no tenemos que tener en cuenta el ajuste contable de la entrada en vigor del nuevo futuro y, bueno, pues la evolución es mucho más concentrada sobre los grandes valores del Nasdaq que invertir directamente sobre el Nasdaq en sí. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Cualquier cosita, lógicamente, poneros en contacto con vuestro analista asociado. Desearos muchísima suerte en vuestras inversiones en esta semana que arranca. Esta tarde, seminario de calendario de resultados. Buscaremos saber qué publicaciones ha habido ya y, bueno, pues qué efectos ha tenido sobre sus principales índices y, bueno, pues espero veros esta tarde a las 5 en el seminario temático sobre el calendario de resultados de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos seminarios. Hasta mañana.